Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento Entérate con Bonilla. A partir de este instante, la actualidad informativa. Gracias por recibirnos en sus hogares. Nosotros conversamos con ustedes desde los estudios principales de Canal 25. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros, el centro de la región norte de la República Dominicana. La cobertura de Canal 25, todo el territorio nacional. Así que bienvenidos, un placer estar en sus hogares en este momento. Un honor que ustedes estén ahí en la pantalla de su televisor para enterarse de las informaciones más actualizadas, los acontecimientos noticiosos de las últimas horas. Yo quiero, el periódico El Listín Diario, su director Miguel Franjul ha publicado hoy un editorial que el gobierno debería prestarle atención, advirtiendo sobre el grave descenso, disminución del flujo de personas en los centros de vacunación. Es decir, la gente no está acudiendo a vacunarse. Y entonces yo estoy advirtiendo desde hace días que observo no un estancamiento, sino con preocupación, una lentitud en los centros de vacunación. Ha disminuido incluso hasta la expectativa, la motivación en torno a la vacunación. Fíjese que uno recibe diariamente noticias muy positivas sobre la evolución del virus, de esta pandemia. Recibimos hace unos días y nos pusimos verdaderamente alegres la información de que por primera vez desde que empezó la pandemia, en cuidados intensivos del Instituto Materno Infantil de Santiago, por primera vez, no hay un solo paciente interno. Esas noticias llenan de alegría. Pero entonces, por el otro lado, tenemos que la gente ha perdido interés por la vacunación. La gente no está acudiendo a vacunarse. ¿Qué significa eso? Que el gobierno tiene con urgencia que asumir una serie de iniciativas que permitan que la gente vuelva a motivarse. Que los que tienen una dosis sepan que tienen que ir a ponerse la segunda dosis. Y que el que tiene dos dosis y quiere ponerse una de refuerzo, también que lo haga. Y los que no se han vacunado, que el gobierno los motive. Se ha hablado de que el Ministerio de Salud Pública ha decidido lanzar una ofensiva casa por casa, pero yo no he visto la efectividad de eso. Por ejemplo, en la provincia de Santiago hay un serio estancamiento en lo que tiene que ver con el porcentaje de personas vacunadas. Entonces, por un lado, se critica que el presidente Luis Abinader ha solicitado 45 días más de estado de emergencia, que eso no es necesario, que para qué, que ya eso no tiene sentido. Excelente. Pero ¿y este problema de que no hay forma de que lleguemos a un 50% de la población que está vacunada, por ejemplo, en la provincia de Santiago? Que apenas 2 provincias en este país tengan un 70% de personas vacunadas, el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia. Entonces, préstele atención a ese editorial del periódico El Listín Diario, con su advertencia, su preocupación, su interés de que finalmente salgamos bien, porque es que estamos celebrando el éxito de la vacunación, pero resulta que no llegamos a un 50% de personas vacunadas. Entonces, ¿dónde está el éxito?
El gobierno es que tiene la responsabilidad, el gabinete de salud del gobierno es que tiene la responsabilidad. Porque es que estamos, reitero, celebrando un éxito que todavía no existe. Hemos tenido una reducción de los contagios, una reducción de las hospitalizaciones, una reducción de la presencia de pacientes con el virus en cuidados intensivos. De la positividad no, porque eso es muy cambiante, porque que el origen de las informaciones que determinan la positividad están muy contaminadas, porque yo tengo tiempo advirtiendo que si tú solo vas a hacerte una prueba porque tienes síntomas, la posibilidad de que tú des positivo son altísimas porque tú tienes los síntomas. Y en segundo lugar, haciendo pruebas a personas porque tienen que viajar. Hasta que no se determine la realización de pruebas masivas, aleatorias, en la población, es difícil creer en la positividad y por eso seguirá siendo tan cambiante, que hoy está en 5,3, que mañana está en 11, que después está en 2, porque el origen de las informaciones no son confiables. Las informaciones para la positividad no son confiables. Así es que lo fundamental es la advertencia sobre el tema de la lentitud de la vacunación en este momento. No se puede cantar victoria todavía. Esa es la advertencia. No se puede cantar victoria todavía. Por otra parte, yo quiero hacer una advertencia sobre este controversial tema de el reclamo de la entrega del 30% de los fondos de pensiones. Porque yo lo que estoy viendo es que eso va a fracasar. Sí, porque el apoyo que está recibiendo es muy pobre. Vamos a ser sinceros. Muy pobre. Yo no sé si es que no hay un convencimiento de que realmente se entregue el 30% de los fondos de pensión, o qué es lo que pasa. Nadie me puede hablar a mí de bloqueo, de que a ese diputado Pedro Botello lo están bloqueando. No. Es la población la que está indiferente, es la población la que está renuente, porque si la población decide participar, participa. Entonces, hay un debate interesante en este momento sobre los fondos de pensiones. Los economistas, la inmensa mayoría de ellos que realmente dominan bien ese tema, se oponen. Las centrales sindicales se oponen. El empresariado se opone. Los partidos políticos en realidad se oponen. Y entonces, los supuestamente beneficiarios son indiferentes, no participan en nada. Entonces, dejen esa lucha así ya. Bueno, vale la pena. Yo vi hoy, escuché hoy, una intervención del economista Jaime Aristi Ecuder en el gobierno El Sol de la Mañana, el programa El Sol de la Mañana. Y las explicaciones que él hizo sobre el error que sería entregar el 30% de los fondos de pensiones son incluso muy razonables, son muy creíbles. Porque hasta ahora hay mucho populismo con ese tema y esa es la parte extremadamente peligrosa.
Jaime Aristide Ecuder ha planteado temas muy puntuales sobre el inmediatismo con que el dominicano quiere manejar cosas tan delicadas como una futura pensión. Quiero mi dinero, sí, pero es que tú conoces cuáles son las consecuencias de esa reacción tuya. Entonces, hay que poner en este momento en una balanza las dos posiciones, porque reitero, yo me sorprendí con las explicaciones que hizo Jaime Aristide Ecuder en el día de hoy, explicaciones muy puntuales, muy específicas sobre el daño que nos haría a nosotros mismos recibir ahora el 30% de los fondos de pensiones, sobre todo a una parte de la población inmensa que se acerca ya a la edad para recibir su pensión. Entonces, cuando me plantean a mí, óyeme, si tú recibes el 30% de los fondos de pensiones, tu pensión será tan pequeña que luego tú tendrás serias dificultades para tener una vejez tranquila, adecuada, sosegada. Entonces, me meten en mierda. Entonces, los argumentos de los que piden el 30% de los fondos de pensiones, yo los veo muy superficiales, yo los veo muy poco convincentes. Fíjense que yo le he dado una gran cobertura a todas esas actividades. Yo siempre he tratado ese tema en todos los medios en los cuales intervengo, porque es un tema de interés para la opinión pública, para la población. Y yo creo que tenemos que debatirlo ampliamente. Ampliamente tenemos que debatir este tema de si finalmente nos afectaría la entrega del 30% o nos beneficiaría, ¿cuál de los dos? Entonces, los que se oponen a la entrega del 30% de los fondos de pensiones, yo observo que tienen argumentos más sólidos, más creíbles, más confiables. Uno ve como que tienen razonamientos para hacer sus planteamientos. Mientras que el sector que reclama el 30% es populismo. No, yo lo necesito ahora porque yo con ese dinero puedo resolver este problema. Sí, pero cuando tú lo resuelvas, la próxima semana tendrá los mismos problemas y ya gastaste lo que sería la garantía de una pensión digna. Así es que tenemos que seguir el debate. Es interesante el debate. Yo continúo debatiendo aquí en Entérate con Bonilla este tema porque es de alto interés. Vamos a publicidad. Permítame que los simpatizantes de los Yankees de Nueva York en este canal me tienen un obsequio, un regalo en el día de hoy, porque supuestamente mi equipo tiene una debacle. Está desplomado en este momento. El equipo de Boston ha caído ya por debajo de los Yankees de Nueva York. Boston está fuera de la clasificación en este momento. De los últimos 20 ha perdido 14. Y la mayoría de los partidos que ha perdido han sido de Tampa, que está en primer lugar, de los Yankees de Nueva York y de Toronto. Es decir, está condenado a quedar fuera el equipo de los Medias Rojas de Boston después de durar casi 2 meses en primer lugar. Un desplome total en este momento. Pues yo sí lo admito. Así que muchas gracias por esta gorra. Aunque yo tengo gorra de los Medias Rojas de Boston. Esta está bellísima. Pero mira lo que me puso aquí. El precio. Dice 400 pesos.
Publicidad y en breve seguimos. Es una lluvia de opiniones que yo recibo. Inmediatamente trato el tema de los fondos de pensiones. Es que esa protesta, Carlos Rivas, es muy frágil, tiene muy poco apoyo. Eso no tiene apoyo. Ni siquiera los sectores que realmente están pidiendo el 30% se interesan por moverse. No, que eso no tiene apoyo en este momento. Entonces, muchísimas opiniones. Aquí tengo ya, inmediatamente hago el comentario. Tengo muchísimas opiniones sobre ese tema, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Además, ese movimiento de protesta tiene una dificultad, y es que el que se ha declarado vocero y dueño de esa protesta no tiene la confianza, no goza de la confianza como para que tú te unas a ese movimiento. Entonces, esa es otra gravísima debilidad, una grave debilidad. Hay muchísimas explicaciones razonables, como las que me está haciendo ahí Carlos Rivas, pero es que tú ves esa protesta y tú dices, ¿qué es esto? Pues, esa es una parte a tomar en cuenta. Ese movimiento no va a avanzar, por eso yo dije, está condenado al fracaso, el movimiento. Porque no hay voluntad política, tampoco. No hay. Hay un policía muerto anoche en Villa González. La Dirección Ciudad Central de la Policía está haciendo una intensa investigación, porque hay una situación que se presenta con nuestros policías. Si tú estás en una actividad de diversión, en este caso era en un cumpleaños, y tú estás vestido de civil, y cuando termina la actividad tú te vas y te asaltan, es difícil, porque si tú andas con tu uniforme de policía, posiblemente el asalto no se produzca. Y uno dice, asaltaron a un policía, sí, pero andaba de civil y estaba en una fiesta. Ese caso lo están investigando bien, porque no le llevaron ni siquiera el arma. Entonces, ahí tiene que haber un problema. Ni le llevaron la motocicleta, ni le llevaron el arma. Entonces, el asalto no fue para robar. No. Porque andan muchísimos delincuentes asaltando para quedarse con las armas de fuego. Jorge Luis Nin Castillo. Muchísimos delincuentes lo que quieren es quedarse o con la motocicleta o con el arma de fuego. ¿Y por qué no se llevaron absolutamente nada? Entonces, ojalá que se pueda aclarar lo más rápido posible ese crimen y cuáles fueron las causas para que se cometieran. Así que actúen rápido con eso. Actúen rápido con eso. Yo tengo una recomendación y es, yo tengo una preocupación y es si en el gobierno del presidente Abinader hay la suficiente madurez y sensatez para manejar el asunto de las críticas con que viene la oposición. Porque
A raíz del discurso de anoche del presidente Abinader, tú has visto unas reacciones de los que manejan las redes sociales del PRM y del gobierno, que tú dices, pero esta histeria, qué necesidad de reaccionar así, porque en un ejercicio democrático, además la labor y el papel que tiene que jugar la oposición, porque el PRM lo hizo, el PRM como opositor fue implacable e incansable. Entonces, ahora que está en el gobierno, tiene que tener la paciencia, la prudencia, la sensatez, la madurez para permitir que se cuestionen las informaciones que salen desde el gobierno. ¿Cuál es el problema? Es que todos los partidos de oposición tienen que jugar su papel crítico, de denuncias, de críticas, de censura, porque es la labor de la oposición. Entonces, los insultos, las descalificaciones, no le lucen al que está en el gobierno. Las críticas hay que saber manejarlas, pero no con esas reacciones tan fuertes, histéricas, con todo el que critica alguna situación del gobierno, de lo que diga el presidente Abinader. Ese es el ejercicio de la democracia. Y usted tiene que tener la suficiente madurez para eso. Porque además, el tema de la entrada del segundo año de gobierno del presidente Abinader hace que la oposición ya también empiece a jugar su papel. A jugar su papel. Entonces, desde el gobierno, en situaciones así, lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir resolviendo problemas y no estar pendiente hasta de una crítica en un programa de radio y descalificando inmediatamente, insultando. Eso no es necesario. Entonces, por eso yo tengo esa preocupación. Si en el gobierno están debidamente preparados para manejar con altura el asunto de las críticas de la oposición. Vamos a publicidad y en breve regresamos. Bueno, el presidente Luis Abinader entregó ya los premios a los atletas que ganaron medallas en Tokio, en Japón. Los atletas dominicanos que conquistaron medallas y los que no lograron alcanzar las medallas en los Juegos Olímpicos fueron recibidos este jueves por el presidente Luis Abinader. La velocista Marileide Paulino encabezó el grueso de deportistas que en el caso de los medallistas recibieron premios metálicos como incentivo a su actuación. Paulino, quien conquistó medalla de plata, fue premiada con 9.760.000 pesos. Muy bien, muy bien. Los otros recibieron 8.300.000 y así sucesivamente. Así que perfectamente bien, es un compromiso que el gobierno hizo y está cumpliendo con él. En relación a los países donde hoy hubo una gran cantidad de fallecidos por el virus, hay que establecer fundamentalmente la población. Porque en Brasil te mueren 100 personas y Brasil tiene 350 millones de habitantes. Es decir, sería más escandaloso que en República Dominicana murieran 10 por la población. Entonces dice que en Indonesia
en el último día murieron 1.492 personas, pero habría que ver cuántos habitantes tiene Indonesia. Por ejemplo, en Estados Unidos murieron 950 personas en el último día, en Brasil 938, en México 850 personas en un día, en Rusia 791, pero reitero, lo que hay que determinar es la población de esos países. Un país con, por ejemplo, China, con 1.000 millones de habitantes, o la India, 1.000 millones de habitantes. Es una población inmensa que tienen esos países. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta en situaciones así. Bien, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago ha anunciado oficialmente que Expo Cibao se llevará a cabo de el 29 de septiembre, del 29 de septiembre hasta el 3 de octubre en el Parque Central. En el Parque Central. Expo Cibao será presencial. Y también habrá actividades virtuales, pero esta vez será presencial Expo Cibao en el Parque Central de Santiago, 29 de septiembre hasta el 3 de octubre. Otra información es que el gobierno en el día de hoy anunció oficialmente, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, anunció oficialmente que el gobierno volvió a adquirir, recuperó el 100% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, unos 88 millones de dólares. El gobierno de Venezuela era que tenía una inversión de un 49% en la Refinería Dominicana de Petróleo, y el gobierno dominicano ha decidido el gobierno dominicano recuperar todas las acciones, propietario completo en este momento de la Refinería Dominicana de Petróleo. Gracias a mi amigo Benedicto Hernández. Hizo un comentario de Benedicto Hernández, hizo un comentario, no sé si fue anoche, ¿sí?, diciendo, cuando pasé las imágenes de la actividad de la inauguración de la funeraria del Distrito Municipal de Alto del Yaque, hablé de Benedicto Hernández, y cuando puse lo de Fermín Noesí, hablé de Benedicto Hernández, que era un diputado que contaba con mi apoyo, porque es una persona que, a pesar de que nunca ha venido a Entérate con Bonilla, siempre me ha distinguido, siempre me distingue, siempre destaco eso de Benedicto Hernández, que no es de esas personas que solo te buscan cuando se está en campaña electoral. Benedicto Hernández es un amigo, yo le digo, y por eso cuenta con mi apoyo como diputado, Benedicto Hernández, que yo sé que va a aspirar otra vez, ¿verdad que sí? En el Distrito 2, Benedicto Hernández cuenta con mi apoyo, lo digo abiertamente. Él me está enviando aquí precisamente la población de Indonesia, 270 millones de habitantes. Entonces, es eso precisamente lo que estaba planteando. 215 millones Brasil, ok, sí, 215 millones Brasil. Gracias a mi amigo Benedicto Hernández, y les reitero el comentario que hice anoche destacando no solo su presencia en la circunscripción electoral número 2, sino su trabajo como diputado y la distinción con que me trata, que estoy profundamente agradecido de él como diputado. Bien, el presidente Luis Abinader,
Señores, hay una lluvia de opiniones sobre el discurso del presidente Abinader. Lo primero que yo debo decir es que eso fue una producción de televisión. Una producción de televisión, una escenografía impresionante en el Palacio Nacional. Y un presidente, ¿verdad que sí? Se ha dicho que es una invitación del presidente Bukele de El Salvador. Eso es lo que se ha planteado, que es que lo que hubo fue una imitación de lo que hace el presidente Bukele en El Salvador cuando habla. Eso es lo que se ha planteado. Sin embargo, yo conversaba con un grupo de amigos esta mañana porque Bukele también está imitando. Eso es originario de la monarquía británica en el palacio allá de Londres, que utilizan esa forma. Entonces, ciertamente lo de Luis Abinader fue lo mismo que Bukele en El Salvador. Lo mismo. Hasta la decoración. Pero bien, eso no es lo relevante. Entre las cosas que él anunció, porque fueron muchos anuncios, está una nueva reforma a la Constitución de la República. Y como Abinader no tiene los votos, necesita al PLD, porque ni siquiera con Leonel Fernández él tendría los votos. Las reformas constitucionales son diferentes. Usted tiene que tener la tercera, cuarta parte de la matrícula ahí presente. Entonces, necesita al PLD para tener los votos para su reforma constitucional. Y el PLD inteligentemente le tomó la palabra en lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Y el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, dijo sí, estamos de acuerdo, pero tiene que ser una reforma integral, más integral. Por ejemplo, hay un tema que es la unificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales y congresuales con las municipales. Es decir, si tú decidiste hacer una reforma constitucional y tú no tienes los votos necesarios, tú tienes que escuchar cuáles son los temas que tiene el que te va a aportar los votos para tú reformar la Constitución. Ahí está. Y entonces, hay dos temas. Habilitar a Danilo Medina para que pueda volver a aspirar a la presidencia de la República y dejarlo tranquilo. Dejarlo tranquilo significa hay que parar eso del Ministerio Público. Párenme eso. Y habilitarme. Esos dos temas, nada más. Lo de Gustavo Sánchez, bueno, eso es lo que él ha dicho, porque eso es un tema de debate, pero esos dos, habilitar a Danilo Medina. Por supuesto, hay que ver si no se trata de una jugada política del presidente Abinader. Es decir, los gobiernos y los presidentes siempre quieren tener temas en el debate que desvíen la atención de los reales problemas del país. Entonces, es posible que sea una jugada política para que nos pasemos semanas hablando de la reforma a la Constitución. Porque hasta ahora lo que se ha planteado es que Abinader quiere una reforma a la Constitución para fortalecer la independencia del Ministerio Público. ¿Qué es lo que eso significa?
Usted sabe que única y exclusivamente que el presidente no nombre al Procurador General de la República. Porque hace tiempo que el presidente no nombra a los fiscales. Eso no. El Consejo Superior del Ministerio Público, en concurso, que designa a los fiscales de este país, no es el presidente. El presidente exclusivamente designa al Procurador General de la República y en este caso emitió un decreto designando a Jenny Berenice Reynoso como directora de persecución del Ministerio Público. Más nada. Entonces, usted no tiene los votos, presidente, y tiene que buscar los votos en la oposición. Y sobre todo en el PLD. Y el PLD está muy contento en este momento. ¿Qué te quiere? Que el PLD no esté contento. Porque el presidente tiene que ir para allá. Si es verdad que quiere reforma constitucional, reitero, habría que ver si es verdad que el presidente quiere reforma constitucional. A propósito, el PLD hizo una rueda de prensa en el día de hoy para responder el discurso del presidente Luis Abinader. Ahí están los miembros del comité político que participaron. Margarita Cedeño escribió en Twitter que está fuera del país y que por eso no estuvo en esa rueda de prensa, porque están los presidenciales, Domínguez Brito, Abel Martínez, entre otros. Así que ahí está Charlie Mariotti, que fue que sirvió de vocero como secretario general del PLD. Me envió mi amigo Jeffrey Infante, te agradezco, ahí está lo que él escribió en las redes sociales. En el PLD coinciden todos los dirigentes en el discurso de que se trató de una intervención del presidente Abinader cargada de promesas y pocos hechos. Esa es la esencia de lo que ha planteado el PLD en el día de hoy. Todavía no he visto la reacción de la Fuerza del Pueblo y de los otros partidos de oposición. Así que solo el Partido de la Liberación Dominicana ha reaccionado en el día de hoy con un documento que entregó a los medios de comunicación sobre todos los temas que trató el presidente Abinader en su discurso. El PLD dice que hay una gran cantidad de los planteamientos del presidente que no son ciertos y así sucesivamente. Lo que yo defiendo, el papel de la oposición, ese es su papel, a publicidad, y en breve seguimos. Tengo varias opiniones, porque ahora el gobierno está haciendo una explicación que la producción televisiva de anoche, pues fue una producción televisiva, ¿verdad? En todos los países del mundo, digo, en El Salvador no. En El Salvador están haciendo eso que hizo Abinader anoche. Pero los discursos presidenciales son algo sobrio y sencillo. El presidente va a un podio, incluso vea esos discursos de los presidentes de los Estados Unidos. Hasta en una sala de la Casa Blanca le ponen un podio y el presidente se dirige al país. La inmensa mayoría de los países. Entonces, este aparataje ha provocado ciertos cuestionamientos y entonces el gobierno ahora dice que fueron empresarios que cubrieron lo de anoche, porque también tiene que explicar eso. Así es que eso es lo que el gobierno dice. Yo no sé bajo cuáles criterios unos empresarios invierten en eso. Bueno, si hacen negocios con el gobierno. Ese es el asunto. Ponme ahí el tuit de Wilson Alemán. Ahí está su tuit. La reacción de la dirigencia del PLD es más emocional que política. Deben entender que las acciones de la Procuraduría General de la República no tienen nada que ver con nuestro presidente Luis Abinader,
quien ha demostrado no ser un resentido ni tener motivo para hacerlo. Muchas gracias a Wilson Alemán, regidor del PRM en el Ayuntamiento de Santiago. Así que concluyo por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos juntamos el próximo lunes, ¿sí? Porque hoy es jueves. El profesor Córdoba está en la oficina de abogados, ¿tú me entiendes? Trabajando con expedientes, así que por eso no estuvo aquí. Gracias y buen fin de semana.